Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Walter Restrepo López y en este video les estaré compartiendo qué es un caso de uso, un caso de uso extendido. Estaremos viendo también un formato para manejar el caso de uso extendido y lo que es un programa o digamos así un ejercicio donde lo veremos desde la implementación de la parte de documentación hasta la parte de desarrollo o producto final. Bueno, no siendo más, entonces voy a pasar mostrando las cosas que vamos a usar. En este caso voy a usar un programa que se llama Argo UML, que se utiliza para la parte de diseños eh, o la generación de estos diagramas. Entonces aquí podemos ver que por ejemplo se pueden generar diagramas de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, diagrama de actividades y diagrama de despliegue. Cuando yo le doy en alguno de estos, me va a salir digamos así, los iconos que van dependiendo de cada caso. Entonces, en este caso yo estoy en el caso de uso y los iconos utilizados son estos que están acá. Bueno, aquí ya vemos un ejemplo del caso de uso, del diagrama de caso de uso, pero pues antes de eso voy a seguir mostrando. Aquí yo tengo lo que sería el formato que vamos a manejar para el caso de uso extendido y lo que es el ejercicio. Bueno, esto es a pasos grandes, simplemente dando una pequeña introducción y vamos a ver lo que sería el programa en su estado final. Bueno, no siendo más, entonces leamos primero qué dice el problema. Dice, bueno, una introducción primero a caso de uso. Diagrama de caso de uso representa lo que hace el sistema y cómo se relaciona. Un diagrama de caso de uso está compuesto por casos de uso y actores. Los casos de uso son secuencias de acciones realizadas por el sistema con un resultado esperado. Los actores son personas o dispositivos que se relacionan con el sistema. Bueno, en el ejercicio que vamos a desarrollar, entonces en este caso vamos a desarrollar el ejercicio 4, nos piden diseñe un programa de caída libre que calcule un cuerpo que cae libremente desde el reposo durante n segundos hasta llegar al suelo. Calcular la distancia que ha recorrido y lo que es lo mismo la altura desde donde se soltó. Se debe validar el ingreso de la información que solo se acepta en números. Bueno, entonces nos están pidiendo primero calcular la caída de un objeto, la altura desde que cae un objeto. Entonces digamos que esta es mi superficie y este es mi objeto. Entonces cuando yo lo suelte, el usuario lo que va a hacer es ingresar el tiempo que le tardó al mouse caer desde esta altura hasta mi mano. Eso es lo que va a hacer el usuario, ingresar esta parte. Y tenemos que validar pues que cuando le den, por ejemplo, guardar o algo, o enviar, calcular, lo que va a hacer es primero validar que el usuario haya ingresado ese valor y segundo, que se acepten solo números. Bueno, entonces digamos que el usuario lo que hace es, lo que hace es ingresar el tiempo de caída en segundos. Segundo, el sistema lo que hace es el cálculo. Bueno, el sistema calcula la distancia del objeto con la fórmula. En este caso la fórmula está en... esto es una nota que se ha colocado para que simplemente el usuario sepa, mire, esta fue la fórmula que usamos para calcular la altura desde cual se soltó el objeto. Bueno, digamos que el sistema retorna la altura desde la cual fue soltado el objeto y se la retorna al usuario, ahí terminó. Digamos que, como acabo de explicar, solo expliqué estos dos puntos y la fórmula. Este punto de acá, que es el include, para este caso de uso no es necesario, aunque se puede colocar y hacer un poco más extenso, pero recuerden que un caso de uso es lo más sencillo posible. Entonces, para el caso de uso maneja lo que son include y lo que es un extend. Bueno, el include se utiliza
para cuando nosotros necesitamos que el sistema haga algo más o el sistema necesita una entrada. En este caso, estamos realizando validaciones en ese formulario. Entonces eso sería un include porque pues necesitamos realizar ciertas validaciones, como por ejemplo lo que haya ingresado el usuario, lo haya ingresado, por ejemplo letras, porque pues si vamos a hacer un cálculo solo necesitamos los números. En el STEM son por ejemplo cuando dependemos de algo externo. Puede ser que para yo poder calcular esto necesite, digamos que yo lo que voy a hacer en este programa sería imprimir. Entonces lo que necesito sería una impresora, digámoslo así. Entonces se extiende y a la impresora pues es algo que el STEM es algo que no necesariamente va a interrumpir la ejecución normal del proceso, pero pues se hace necesario al tener que ejecutar alguna función en especial, como ya imprimir el reporte o la salida, digámoslo así. Entonces este sería el caso de uso. Bueno, vamos a lo que sería el caso de uso extendido y lo que sería la parte de documentación. En este caso tenemos esta ficha técnica que está, digamos así, como diseñada para tratar el caso de uso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un detalle del requerimiento en la cabecera, que aquí va, por ejemplo, para qué se va a hacer esto. En este caso de uso, a qué hace referencia. En este caso podemos colocar aquí, sería caída, no, calcular altura de un objeto lanzado desde X posición, desde X altura, no sé, algo así. O sea, es una descripción muy sencilla para el caso de uso. Aquí le manejaríamos lo que sería el número de solicitud. Digamos que tenemos varias solicitudes en varios casos de uso, entonces este es el cuarto que describe un programa. Entonces, si nosotros vamos aquí, digamos que para el ejercicio 4 un, un caso de uso. Para el 5 tenemos otro caso de uso, perdón, caso de uso extendido, igualmente para el 10 y para el 11 y así sucesivamente. Entonces así se enumeran y listo. Bueno, entonces comencemos con la ficha técnica. En la ficha técnica, ¿qué iría? Por ejemplo, iría el nombre de la empresa, el nombre para la cual se está diseñando este caso de uso. Aquí va la fecha de desarrollo, el nombre del caso de uso, pues es una descripción leve, en este caso calcular caída libre. El sistema, digamos que este aplicativo lo utiliza, bueno, aquí lo voy a hacer otro ejemplo. El ejemplo sería, por ejemplo, digamos que nosotros, esto se va a implementar en Facebook. Entonces Facebook lo que va a hacer es va a colocar un módulo que se llama calcular altura de los, de los objetos. No sé para qué lo implementaría Facebook, pero somos ejemplo. Entonces aquí colocaríamos sistema Facebook. Entonces, lógicamente tendríamos que quitar nombre del aplicativo y todo eso, ¿no? Solo dejaríamos esta parte. Quitamos esto y dejamos solo Facebook. Bueno, en cuanto al módulo, colocamos en qué módulo exactamente se está desarrollando. Entonces, digamos que si nosotros tenemos varios módulos, uno por ejemplo es el de inicio de sesión, tenemos otro módulo que es el de ventas, otro módulo que es el de compras. Entonces, colocamos aquí ese módulo. Digamos que esto sería para el módulo de deportes, entonces se le coloca aquí deportes. El autor es la persona que lo está desarrollando, en este caso pues mi nombre, Walter Restrepo López. Esa sería por la ficha técnica. Ahora vamos a la información general. En la información general tenemos lo que es una descripción, actores y requerimientos asociados. Entonces en la descripción vamos a colocar qué es lo que se quiere con esto. Entonces es calcular la distancia que ha recorrido un objeto en caída libre, que es lo que nos pedían principalmente en el ejercicio. Los actores serían qué personas o aplicaciones
digamos así que también máquinas un servidor, etcétera, van a interactuar con con nuestro programa o en sí. Estos serían los que van a interactuar con nuestra aplicación. Entonces, en este caso sería el usuario, o si otra computadora va a ingresar y hacer consumo de esto, pues se le coloca, por ejemplo, otro módulo o el nombre del módulo o el nombre del aplicativo que va a hacer. Entonces, aquí requerimientos asociados. Digamos que a modo de ejemplo yo coloqué inicio de sesión. Digamos que aquí en el aplicativo, para yo poder ingresar aquí, tuve que primero, un ejemplo, ingresar o hacer un inicio de sesión, meter un usuario y una password para poder ingresar aquí. En este caso, pues esto no lo tiene, esto simplemente de entrar de una al aplicativo, vamos a lo que vamos. Entonces, no, digamos que aquí en ese caso si lo manejáramos, entonces aquí sería el inicio de sesión. O por ejemplo, si tenemos otro asociado que pues para nosotros poder calcular eso, entonces necesitábamos por ejemplo el módulo de otro módulo que nos mostrara un resultado, entonces ese resultado lo colocaríamos aquí porque dependemos de algo. Entonces, bueno, eso sería por la parte de información general. En las precondiciones que tenemos, las precondiciones es lo que nosotros necesitamos que se ejecuten antes de, para poder así ejecutar el proceso normal. Entonces, digamos que nosotros tenemos eh, una, digamos que tenemos varias ventanas. Entonces, el usuario ingresa, inicia sesión, después tiene que cargar un módulo que sería el de caídas libres, y de caídas libres tiene que cargar ahí sí nuestra vista. Entonces, eso serían las precondiciones. Por ejemplo, otra precondición es que si nosotros estamos manejando permisos por aplicativo, entonces digamos que nosotros tenemos eh, separado esto por módulos y permisos. Entonces, para poder que una persona de ventas ingrese digámoslo así, a la parte de deportes, tiene que tener un permiso específico. Entonces, si esa persona tiene el permiso, ingresa. Si no lo tiene, no lo va a dejar ingresar. Entonces, esa sería una precondición, que tenga un permiso. Bueno, en las postcondiciones es para manejar lo que se hará después de, digamos que nuestro aplicativo terminó y ese resultado, que es la altura, eso nos va a servir para calcular algo más, X cosa. Entonces, esa es la postcondición. Bueno, en el flujo normal del evento ya está la descripción de lo que se está haciendo, el paso a paso, y lo que serían aquí las excepciones y los que serían los flujos alternos. Entonces, veámoslo. En el flujo normal del evento tenemos el usuario ingresa al aplicativo, a la pestaña ejercicio 4. Entonces llegamos aquí y nos están diciendo ingreso a la pestaña de ejercicio 4. El sistema muestra la fórmula, el sistema muestra el formulario del ejercicio 4, en este caso, pues el formulario es simplemente mostrar esta pequeña interfaz. ¿Y qué nos dice? Con la siguiente información. Entonces, la siguiente información, ¿cuál es? Descripción del ejercicio, aquí tenemos la descripción del ejercicio, campo de tiempo en segundos, aquí lo tenemos, que es el campo de entrada. Tenemos de campo de tiempo en segundos ya. Tenemos la descripción del valor de la gravedad, o sea, con cuál es el número que estamos manejando para la gravedad. Recuerde que pues en la gravedad podemos colocar 9,81, 9,89 o 9,8. Digámoslo así, que es también saber cuántos decimales vamos a manejar. Bueno, vamos a tener un botón calcular y vamos a tener un resultado. Entonces aquí tenemos el resultado. Entonces, solicitando el sobra. El usuario ingresa el tiempo en segundos, entonces aquí ingresamos el tiempo en segundos.
el usuario presiona el botón calcular, aquí le damos calcular, y el sistema calcula la altura donde se soltó el objeto con la fórmula. Aquí pues nuevamente mostramos la fórmula que se está usando para realizar el cálculo y seguimos el flujo normal. Entonces dice, el sistema muestra la altura que recorrió el objeto y fin del caso de uso. Aquí podemos ver la altura, que son 176 metros con 58 centímetros. Entonces, pero aquí tenemos algo que son las excepciones. Bueno, en las excepciones dice que tenemos excepción 1 y excepción 2, pero ¿qué es? Entonces, las excepciones son, por ejemplo, cuando se finaliza la ejecución normal del programa. Un ejemplo, si yo dejo esto vacío, esto no me va a poder primero mostrar un resultado, porque pues se supone que si un objeto no se le ingresa un tiempo de caída, quiere decir de que nunca cayó. Entonces, por eso la respuesta sería 0. Y además en el ejercicio nos están diciendo calcular, perdón, validar el ingreso de la información. Entonces, miremos a ver, aquí coge y le damos calcular y nos sale un error. Por favor, realizar la siguiente validación del campo que puede estar vacío o ingrese un número válido. Listo. Entonces aquí dejemos ese error un momento. Nos está diciendo excepción 1. Miremos qué dice la excepción 1. Dice, el sistema valida que el valor del campo, tiempo en segundos, no esté vacío. O sea, en este caso estaba vacío y yo le di calcular. Entonces, ¿qué hace? El sistema muestra el siguiente mensaje, y que es, por favor realizar las siguientes validaciones. El campo no puede estar vacío, ingrese un número válido. Listo, aquí lo que pasa es que manejamos el mismo mensaje para realizar los diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes, como las entradas que tuvimos mal, diferentes problemas que pudimos haber tenido, que no vamos, por el motivo por el cual no vamos a tener un resultado esperado. Entonces, aquí nos está mostrando el mensaje, le damos a aceptar. ¿Y qué dice esto? Dice que continúa con el flujo normal del evento, pero ¿en cuál paso? En el paso 2. Entonces nos regresamos al paso 2. Entonces, paso 2, el sistema muestra el formulario tal, que es el que estamos nuevamente aquí. Y dice, el usuario nuevamente ingresa al sistema, o sea, este sería el seguimiento. Entonces digamos que ahora yo le coloco 3,f, bueno, 3f, pero entonces le doy calcular y nuevamente nos aparece el mensaje. Y yo creo que esta vez está entrando a la sección 2, que dice la sección 2, dice, el sistema valida que el valor ingresado sea un número. El sistema muestra el siguiente, nuevamente me faltó mensaje, el sistema muestra el siguiente mensaje y es por favor, o sea, aquí estamos manejando el mismo mensaje, pero podemos haber manejado un mensaje diferente o al menos separarlo. Pero pues a eso no va al caso, la cosa es que está funcionando como dice el caso de uso. Listo, entonces el sistema continúa el flujo normal del evento y vamos al paso 2. Vamos al paso 2 y continuaríamos. Aquí nuevamente seguiríamos, Aquí yo tengo lo que son los flujos alternos. Este programa, digámoslo así, que no tiene un flujo alterno. El flujo alterno es, por ejemplo, cuando hay una condición, un sí o un no. Entonces, digamos que aquí estaría errado esta parte. Entonces, el sistema, digamos que nosotros tenemos una decisión que tomar. Si digamos que el usuario quiere calcular, digamos lo que quiere calcular la altura o quiere calcular el tiempo que se demoró cayendo un objeto. Entonces, para calcular el tiempo necesitaríamos lo que sería para calcular la altura necesitamos el tiempo en segundos, y para calcular el tiempo en segundos necesitamos la altura. Entonces digamos que este programa nos dice a nosotros, necesitamos calcular el tiempo en segundos. Entonces aquí el sistema valida que el usuario
Bueno, digamos que esto tiene otra entrada. Valida que el campo calcular sea igual a uno. Entonces, si es igual a uno, va a calcular la altura. Entonces, y si aquí tendríamos otro flujo alterno, aquí el sistema valida, hagámoslo así. Tenemos que tener un campo que se llama calcular HT. Entonces aquí la cosa sería así. Cuando el usuario seleccione o valide, perdón, el sistema valida que el campo ingresado, el valor que esté en cálculo HT sea igual a 1, entonces el sistema viene y hace esto que está aquí. El sistema eh, solicita lo que sería solicita el tiempo en segundos. Entonces aquí se va a ir por un camino y acá sería el sistema valida el sistema solicita la altura. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso el sistema continúa con el paso 2 y digamos que en esta continuaría con el paso 5, un ejemplo. Si tuviéramos 5 pasos, ¿no? Porque creo que hay menos. Ah, sí, hay 6. Uy, aquí no había pillado esto. Y es que aquí es paso 5, paso 6 y paso 7. No había pillado que tenía mal el consecutivo. Bueno, en este caso no hay problema a la hora de modificar yo el paso porque pues no hay flujos o excepciones. Si hubiese una excepción, entonces como es el caso de esta, tendríamos que validar de que cuando esto nos retornemos al paso que es, cuando hagamos una modificación como la que acabo de hacer, que es el consecutivo. Bueno, y por último, aquí pues podemos ver ya el programa. Recuerden que lo importante a la hora de hacer la documentación es que cuando se desarrolle quede lo más parecido o prácticamente igual a lo que se nos está solicitando en el problema. Entonces, ya por ejemplo nosotros aquí manejaríamos lo que son consideraciones de datos, o sea, por ejemplo, en la consideración de datos, por ejemplo, necesitamos un nombre, en el nombre, por ejemplo, sería ingrese tiempo en segundos, y por ejemplo necesitaríamos, por ejemplo, el tip, qué vamos a calcular, por ejemplo, calcular gravedad perdón, calcular altura o calcular tiempo. Entonces digamos que nosotros tenemos otro botón, entonces ahí se le colocaría si este campo puede ir vacío, qué tipo es, en este caso es number, el tamaño, digamos que va a manejar solo, que va a manejar máximo una hora, perdón, pero como son en segundos, bueno, sería mucho, no, vamos a ver. $3,600, o sea que el tamaño sería 3,600, sería como 4 dígitos, sí, 4 dígitos.
El valor por defecto sería valor por defecto sería, por ejemplo, si este es obligatorio, entonces aquí obligatorio, o si el, por ejemplo, puede ir vacío, entonces se le colocaría null. Valores posibles, digamos que si esto tiene un valor por defecto, entonces como por ejemplo el de la gravedad, se le colocaría 9,81, un ejemplo, si es un valor fijo. Pero pues recuerde que como el número no creo, no se nos van a permitir estos caracteres como el punto, entonces le coloca el valor así. Pero como lo vamos a necesitar para separar decimales, ahí sí, bueno, eso depende mucho de la configuración del teclado que tengamos. Si por ejemplo tenemos un teclado, estamos usando la configuración de Estados Unidos, entonces creo que es con punto, y si usamos las de Colombia es con coma. Entonces eso depende de cómo la estemos manejando y cuáles vamos a utilizar en el programa. Todo eso tiene que quedar en la especificación. Bueno, yo creo que no sería más. Espero les haya gustado lo que es este pequeño documental, y pues si les gustó y me pueden dejar en los comentarios. También estaré compartiendo lo que es el documento del caso de uso, porque pues les puede ser de uso para futuras implementaciones. Y pues si quieres que les colaboren algo, pueden dejar sus comentarios. Hasta luego.